El reloj del estudio va 2 minutos adelantado, pero eso me ayuda mucho a ser una mejor persona. Michael López Herrero, ¿cómo estás? Pues encantado de estar un día más con todos nuestros oyentes y con todos vosotros. El placer es nuestro, que lo sepas siempre. Muchísimas gracias. Luis María Fernández. Voy a poner una placa en la cabeza. Placa, que lo pongan, lo leeré para mal. que la leas lo leeré mal, te bueno, aseguro yo que lo leeré mal. Pues aquí estamos, un martes más, encantado de compartir tertulia con vosotros. Bueno, Jesús Muñoz, más razón que un santo. Buenos días, muchas gracias. Así no nos confundimos. Por cierto, muchas gracias a ti, por director del programa y director de la emisora, por la entrevista que me hizo ayer Cristina Sol, que está teniendo muy buena aceptación. Sí, señor, la luz de la palabra. También entrevistó a María Eugenia hace poco. Por eso, es que elige muy bien, por lo que veo, a los entrevistados. Que una entrevista sea buena, tú lo sabes mejor que nadie, no solamente por la persona entrevistada, sino principalmente por el entrevistador y por los temas que se tratan. Y creo que, aunque nos quedan muchos temas que tocar, pero casi en una hora de programa abordamos temas... Que te haga otra, ¿eh? O invítame tú a Historia de una época, que es otra opción. Oye, esa es otra opción. El próximo sábado voy a tener al coronel Diego Camacho. Pues mira, pues lo puedes tener al Cabo Muñoz. Luego tengo a Paco Vendala, luego tengo a Guillermo Huertaza. Vamos a hablar. Pues mira, bueno, pues ese programa ha pasado también Luis María Fernández, ha pasado también Michael López Obrador. Así que pues mira, Josué Cárdenas lo tuvimos el pasado sábado. Martín ha pasado un par de veces, que lo he escuchado. Martín ha pasado, sí. No, si yo me lo sabía, te vamos a meter a ti. Pues por cierto, tengo una cita ineludible este viernes. Este próximo viernes. Sí, señor. La Vieja Guardia. En la Hermandad de la Vieja Guardia, donde Javier García Sá presenta su libro Historia Criminal del Partido Socialista. No lo tenemos por aquí, pero es muy fácil acordarse, porque Historia Criminal y Partido Socialista van unidos. Sí. Y será a las 8 de la tarde en la Cuesta Santo Domingo, número 3, en la Hermandad de la Vieja Guardia. Y allí estaremos para... Luego dirán Antonio Maestre, que tiene un dossier mío con fotos, fotos que yo publico. Volveremos a salir juntos, entonces, en las fotos. Es verdad. Bueno, María Eugenia Martín Caro, ¿cómo estás, María Eugenia? Hola, buenos días a ti, equipo y oyentes. Pues muy bien, pues encantada, como siempre, de concurrir a estas mesas tan interesantes con compañeros tan ilustres y contigo a desmembrar a este Partido Social Comunista que tenemos en el gobierno, que es una desgracia. Bueno. Es que a la vez que hablo con vosotros soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Eres casi una mujer, ¿eh? Casi una mujer. Me falta todavía esa inteligencia maléfica, me atrevería a decir que tiene algunas. Eso de ponerte tacones cuando eras pequeño. Sí, bueno, pero ya sabes que tengo algún complejo de en un rato te vas al registro, 4 cositas y te cambias, ¿eh? No, me tú no, pero que se sepa que se puede hacer. Ahora es muy fácil. Se puede hacer con mucha facilidad. Es muy fácil. Lo que no sabemos es si el Tito Berni se vestía de mujer de tacones. Ya te digo que yo no me meto en estas cuestiones. A mí de pequeño mi semana me vestía de mujer y yo tan contento. No he puesto en duda nunca mi sexualidad. A mí me parecía hasta divertido. De juegos de niños y tal, igual que ya se ponían, mi hermana mayor se vestía de mosquetero, ¿eh? A mí me vestía de payaso de vez en cuando también. Bueno, el Tito Berni, un auténtico escándalo. Dicen que 5 diputados más podrían estar involucrados en una comida con el Tito Berni. Tito Berni, que ahora dentro del PSOE parece que no lo conoce nadie. Sí. Ha caído por ciencia infusa. ¿Quién era este? El Tito Berni, que en todas las fotos, o en gran parte de las fotos, aparece siempre con el pin de la Agenda 2030. Es decir, todo está en orden. Y ahora Sánchez nos dicen que está muy preocupado a ver quién está involucrado. Bueno, pues según un testigo, 1 de cada 4 diputados varones del Partido Socialista estaría involucrado o había disfrutado de esas orgías con putas y con cocaína, a la vez que en el Congreso de los Diputados le aprobaban las leyes a la borrica Irene Montero. Vergonzoso. María Eugenia. Pues vergonzoso. Bueno, pero es que ¿qué podemos esperar del Partido Socialista y de sus amiguitos de gobierno? Pues al final la incoherencia que comentábamos hace un momento, son incoherentes. O sea, defienden a la mujer, les parece fatal que a la mujer se la denigre y ellos se van, con perdón, señores oyentes, de putas. Bueno, pues al final es que no hay quien lo entienda. Es que es un desatino total. O sea, es que son muy incoherentes. ¿Qué tendría que haber hecho el Partido Socialista? Bueno, para empezar, yo creo que tendría que haber dimitido el gobierno entero.
porque que 15 miembros de un partido, entiendo que diputados, pues ahí están dentro del gobierno, que hagan estas maravillas, que se vayan de fiesta con el dinero de todos los españoles, además de fiestas nada baratas, que se pueden ir de fiesta cuando les dé la gana, pero desde luego, gente que está representando a todos los españoles, ya no solo a quienes votaron, sino a todos los españoles, porque están en un congreso, hagan esto y no paguen por ello y no tengan la decencia y la vergüenza, o como se dice, la vergüenza torera de dimitir. Es que me parece de verdad. Vamos a ver, aquí hay varias tremendo. cuestiones que me gustaría comentar, Jesús. Más que las fiestas, que a mí es la hipocresía de que a la vez que la berbecho parlante Carmen Calvo hablaba de acabar con la prostitución, resulta que sus colegas, los que están sentados en sus escaños, son los que más disfrutan o tiran de los servicios de estas señoras o señoritas. Yo ahí no me voy a meter en que cada uno me pueda gustar más, me pueda gustar menos, es decir, pero ahí yo no me voy a meter. Igual que no me meto en sus camas, ni en lo que comen, ni en cómo van al trabajo. La diferencia es que ellos sí se meten en mi vida. Sí, la de todos. Ese es el problema. Y estos que van dando lecciones de moralina en el siglo XXI, hombre, resulta que a la vez que aprueban leyes aberrantes o se ponen exquisitos con la prostitución, resulta que están todo el día de putas. Y el problema no es solo la fiesta, no. El problema es que eso sean las tramas de corrupción y las mordidas. Exacto. Por cierto, que no se me olvide, había algún diputado que dijera que mejor no habláramos de mordidas porque parece ser que a uno de estos diputados le habían mordido en el pene y tuvo que llegar pronto a casa porque era un poco molesto llegar a casa con una hinchazón en la entrepierna. Sí, creo que retrasó su llegada a casa para que no hubiera restos de la fiesta, ¿no? Claro. Me alegro que hayan mencionado el tema de la hipocresía, porque este gobierno, que presume de ser el gobierno más feminista de la historia, por ejemplo, con el tema del aborto, si se asesinan, según los datos del año 2022, a 90.000 niños en el vientre de sus madres, la mitad, quizá más, hubieran sido mujeres. Pero parece que esas mujeres no tenían ningún derecho. A esas mujeres, pues está bien asesinarlas, ¿no? Este gobierno tan progresista y tan defensor de las mujeres permite con sus leyes del solo sí es sí, que estén saliendo violadores de mujeres, ojo, también de niños y de niñas, a la calle, y son ellos los que le están poniendo en libertad, ¿no? Desgraciadamente esta ley de solo sí es sí es nefasta en sí misma y solo nos estamos quedando con el apunte de que es mala por el hecho de que están saliendo los violadores a la calle, pero es nefasta. Lo que pasa es que desgraciadamente ha tenido este suplemento, por así decirlo, y es por lo que nos estamos enterando. Si no, de la ley solo si sí ya nos estaría hablando. Y ahora, en este caso, mientras por esa proporción también de que hablábamos, de que si una cuarta parte de los diputados varones del Partido Socialista estaban metidos en estas fiestas y esos diputados varones han votado en contra de la prostitución, todos sabemos cómo se vota en el Congreso, te obligan, te dicen tú si quieres seguir cobrando a fin de mes tienes que apretar el botón correspondiente cuando te lo digamos nosotros. Con lo cual se podrían ahorrar muchísimos diputados, con que hubiera una persona solo por cada grupo y que tuviera 17 votos o 20 votos o 50 votos, fijaros si nos ahorraríamos sueldo. Pero estos hipócritas pues estaban allí de fiesta y era una hipocresía doble, porque algunas, lo has mencionado tú esta mañana y estos días, algunas de estas fiestas se celebraban mientras el resto de los españoles, los curritos que les mantenemos a ellos, que les pagamos con nuestro dinero de nuestro bolsillo sus sueldos, nos obligaban a estar en casas a una hora determinada, pues porque había un toque de queda o porque nos impedían salir de nuestras provincias y ellos, en su calidad de diputados, podían moverse por todo el territorio nacional, podían hacer estas fiestas, también lo hizo Pedro J. Ramírez y sus colegas en esa fiesta del Español. Y entonces esa hipocresía que estamos viendo es múltiple. Pero es que desgraciadamente a este caso, como la inmensa mayoría de los casos de corrupción que ha habido en España, que han sido centenares, quizá miles, pero por lo menos centenares en los últimos años, le sucederá otro caso de corrupción y dejaremos de hablar de este porque el otro será incluso más alarmante. No porque este se haya solucionado, no porque este hayan ido a la trena quienes tengan que ir o porque hayan devuelto el dinero, no. Dejaremos de hablar de este caso de corrupción porque habrá otro peor. Y es que así llevamos 40 años. Entonces, a la vez que han generado corrupción a mansalva, han ido generando a un pueblo que se traga esta corrupción. Nos acaban acostumbrando. Porque ¿qué reacción está habiendo en el pueblo español? Quitando lo que nosotros lo comentemos aquí, nuestros oyentes, que seguro que también están de acuerdo. Pero ¿qué reacción está habiendo en el pueblo español ante estos hechos? Yo creo que ninguna. Marcos.
Bueno, vamos a ver, corrupción y PSOE. No puede ser. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién lo diría? Señores, corrupción y PSOE, ¿quién lo diría? Mira, no hay quien nos quite el vicio de analizar a base de prejuicios, ¿eh? Para nosotros, la mayoría de los políticos son decentes y solo algunos no lo son. Y aparecen casos aislados de corrupción. Cuando una y otra vez, y no me cansaré de decirlo, el sistema no está corrompido. La corrupción es el sistema. Cuidado. Hoy el grave problema no son estos casos de corrupción, sino la impunidad en que se mueven quienes cometen estos delitos. ¿Y desde hace cuánto tiempo, además? Fijaros bien, que hay una pauta que se da siempre en España en la relación que tiene el poderoso con la justicia, el poderoso con el delito. Y esta pauta es la siguiente. Si el poderoso delinque, no se le investiga. Si se le investiga, no se le imputa. Si se le imputa, no se le juzga. Si se le juzga, no se le condena. Si se le condena, no entra en la cárcel. Y si entra en la cárcel, se le indulta. ¿Les suena? ¿Les suena esta pauta? Bueno, Corrupción y PSOE no puede ser. Pero el PSOE no es que domine la corrupción, es que la ha institucionalizado. Y la ha institucionalizado desde el principio. Señores, quien corrompe al rey Juan Carlos es el PSOE para poder tener las manos libres. Y de esto hace mucho tiempo. Ahora, como son republicanos y les conviene, denostan e hipócritamente dicen, caramba, en este local se juega. PSOE y corrupción, no puede ser, no me lo creo. También es verdad que algunos se dejan corromper más que otros. Bueno, Luis María Fernández, esto da para una película. No, digo. para una saga. Bueno, yo quiero compartir una reflexión que estamos haciendo todos, una reflexión respecto a esto, que ha venido por un caso determinado. Quiero recordar que el presidente del gobierno actual que tenemos en España llega al poder tras una moción de censura cuyo leitmotiv, cuyo pitch, cuyo cartel, cuyo eslogan es llegamos nosotros porque hay que echar a los corruptos. Es sorprendente cómo trabajamos en España a nivel calle, a nivel ciudadano, en la memoria. Ya no es que sea corta, la memoria dura un instante prácticamente. Fijaros, ahora mismo, actualmente en España, ahora en estos momentos, tenemos el caso del llamado Tito Berni, que ya el nombre Tito Berni, que es un caso que tiene trazas, tiene visos de ser un escándalo de corrupción extraordinariamente importante. Tenemos el famoso caso Azud, la Comunidad Valenciana, que de alguna manera han salido informaciones muy relevantes respecto a la financiación ilegal del partido en una parte de España. Tenemos a un club de fútbol como el Barcelona, que parece ser, aunque esto no es político, también es político, porque todo al final está cubierto por la misma capa. Y más hablando del Barcelona. Por eso tenemos un club de fútbol que parece ser, por las cosas que están saliendo, que está metido en una extraordinaria trama de corrupción, de compra de favores. Tenemos además una ley que está, parece ser ayer, ya están saliendo cifras un poquito más oficiales, casi 700 condenados con penas rebajadas y excarcelados por una ley mal hecha de forma y de fondo. Tenemos además a unos condenados de manera clara y evidente, han sido condenados dos personas que fueron presidentes de una comunidad autónoma que, por cierto, todavía no ha entrado en la cárcel, quien estaba previsto que entrara en la cárcel y ahí sigue, en su casa. Tenemos además a Laura Borràs en un juicio, podría seguir. A mí lo que quiero compartir es, y no pasa nada. O sea, ¿hasta qué tipo de costra hemos institucionalizado, incluso no solamente en la institución política, sino en nuestras propias mentes del día a día, en nuestras mentes como ciudadanos, cuando ya hemos hecho una armadura contra esto? Nos lo tomamos hasta a risa.
Fíjate estos que se iban, por cierto, lo de irse con prostitutas, drogas y alcohol, congresistas y políticos no es nuevo. Recordemos en Andalucía el caso de Rosell. Entonces, llega un momento en el que ya hasta hacemos chistes, hacemos memes, nos parece que es como el pan nuestro de cada día, nos parece que despertarnos con un caso extraordinario de corrupción es algo natural y normal. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado en la sociedad española e incluso en la sociedad europea, ¿vale?, occidental, para dormir tranquilamente al lado de la corrupción sin que nos estorbe, sin que nos moleste? Y sobre todo, y acabo, ¿cuál es el trato mediático? Y con esto quiero acabar y hacer otra reflexión. Fijaros, desde los medios de tendencia ideológica hacia el lado de izquierda, este tipo de informaciones de las que estamos hablando son tratadas de una manera superficial. Superficial. Pasan de Gracias por puntillas. de puntillas, pasan de puntillas superficial. Bueno, pasan de puntillas, pero por 3 camisas o 3 trajes de Francisco Camps, a eso voy. no pasaron de Espera, puntillas. a eso iba. Es que Sí. se le dedicaron a Camps 300 portadas en un periódico nacional durante un año por unos trajes. Entonces, al final, la doble vara de medir, Exacto. la doble moral, la doble forma. Y por cierto, como decía Javier antes, aquellos que quieren no inculcarnos, sino imponernos una nueva moralidad, que son todos estos, son los que luego, de puertas para adentro, corrompen el sistema o el sistema les corrompe, que eso es un debate muy interesante, y además nos dan lecciones de moralidad a los demás para luego ellos saltársela y decidir que esa moralidad que quieren imponer no es válida para ellos mismos. Lo que más me preocupa de todo esto, para acabar, es hasta qué grado nosotros hemos sido conniventes con esto, hasta qué grado de costra tenemos en nuestra piel para que todo esto pase sin pena ni gloria. Y no solamente eso, qué rápido se nos olvida. Aquí ya no se habla del caso de Azud, aquí ya no se habla de Griñán, aquí ya no se habla. Si es que los indultados, como decías tú, resulta que condenados por la justicia por delitos gravísimos contra la propia Constitución, indultados, no pasa nada. ¿Sabes de qué caso está hablando Televisión Española ahora? De Fernández Díaz. Por supuesto, por supuesto. Y os voy a decir una cosa para acabar. Siempre lo digo, hay un chiste, hay un cómic, una viñeta de Mingote que era extraordinaria. Estaban departiendo unos señores en una taberna y decía uno: la clase obrera estamos hartos y cuando haya un gobierno de derechas nos van a oír. Y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que son absolutamente intocables, se sienten intocables, se sienten que ni los medios ni la sociedad va a hacer nada en contra de todo esto. Claro. O sea, además los medios están absolutamente controlados por... en este caso, yo gobierno, izquierda. Te has dejado Aquamed, por ejemplo, también. Sí, claro. Sí, es que es su forma de operar. Yo estoy muy de acuerdo, de verdad, con esa definición de que es que la corrupción es el sistema. Es como lo has expresado, ¿verdad? O sea, es que verdaderamente es triste, como bien dices, Luis, que parece que no pase nada, que se haga hasta mofa y befa del Tito Berni y de todo lo que está pasando. O sea, es que eso es lo preocupante. Y ¿sabes una cosa, Eugenia? Disculpa, perdóname que te haya cortado. Sí. Disculpa. Aquí ocurre algo y es que ¿cuántos puestos de trabajo y cuánto dinero dependen de unas elecciones? Empieza a ser preocupante esto. Es decir, cuando todo viene por una cuestión política, es decir, cuando unas elecciones no solamente es un voto que se echa en la urna, deciden miles y miles y miles y miles de puestos de trabajo y de dinero, en los entornos locales pasan estas cosas. Eso hay que mirarlo también. Es que está todo íntimamente relacionado. Por eso no puedo estar más de acuerdo, aparte de con lo que habéis dicho todos y cada uno de vosotros, con esa frase de que no es que el sistema esté corrupto, sino que la corrupción es el sistema. Antes de entrar aquí estábamos hablando, esa pretertulia que estábamos hablando precisamente de que algunos llevamos, Javier lo sabe porque me conoce hace muchísimos años, llevamos como 30 años en programas de radio denunciando muchas de las cosas que estaban ocurriendo y éramos los pocos, tú eras de los pocos que lo hacía en los micrófonos que se te brindaban o los programas que podías dirigir, y yo era de esas personas que participaba sin tener programa propio en programas, que sabes que me estoy refiriendo a sencillamente radio y demás. Cuando yo decía desde hace casi 30 años que no es que el sistema tenga fallos, es que el fallo es el sistema, la gente me llamaba de todo por decir esto, esas cosas, que cómo podía generalizar. Cuando yo hablaba de que el tema de la corrupción era un tema que, por un lado, iba tapando problemas gravísimos que había en España y a la vez era un problema gravísimo en sí,
y que desgraciadamente no iba a ocurrir nada, como hemos estado mencionando ahora mismo, ha comentado Luis María, una pequeña parte de la inmensa lista que hay de casos que no se va a saber nada de ellos y que, por supuesto, no se van a solucionar y, por supuesto, no van a devolver el dinero y, por supuesto, como decía Marcos, no van a ser juzgados por ellos y si lo son, van a ser absueltos, etcétera, etcétera. Cuando algunos comentábamos que todo esto iba a pasar, nos llamaban conspiranoico, nos llamaban, bueno, lo que se nos llevaba en esos momentos, ¿no? Aparte de fascista, que eso me lo han llamado toda mi vida. Pero es que durante estos casi 30 años, como decíamos antes, que creo que es la conclusión a la que hemos llegado todos y es la más triste de todas, es que el pueblo español ha tolerado con esto y va a seguir tolerando. Es esta típica de una oficina que dice, bueno, como a mí el jefe me roba en el salario, pues yo me llevo los folios. Es decir, han llegado que al pueblo español, que ya de por sí un poco de picaresca tiene, tampoco vamos a decir aquí que el pueblo español siempre ha sido íntegro en todas sus etapas de la historia, ha sido ejemplar en muchas cosas, pero también tiene sus cosillas. Pues claro, estos políticos han dicho, pues a estos tipos les metemos corrupción, pero les hacemos en cierto modo partícipes de esta corrupción, es decir, van a gobernar los suyos. Acordémonos de esa palabra de Alexander Haig cuando decía de un dirigente de Centroamérica, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, aquí pasa muchas veces esto, es decir, como gobiernan los míos, antes de que roben los otros, que roben los míos. Y como saben que eso en el pueblo español, han ido creando un pueblo español que tolere eso y que haga su leitmotiv para que roben los otros, que roben los míos, al final es el y tú más. O sea, nadie dice, como esto es un corrupto, fuera de las instituciones, partido cogido con X casos de corrupción, a empezar de cero. Si se quiere presentar a unas elecciones con otro nombre, con otros candidatos, no. Como aquí les permitimos, y ahí sí me meto yo en todo el pueblo español, les permitimos que sigan ahí, que sigan en todo tipo de instituciones. Se ha mencionado el caso. Han dado un golpe de Estado para romper la nación española y hemos permitido todo el pueblo español, porque no hemos salido a la calle para meterlos en la cárcel nosotros, aunque sean empujones, de que los mismos que han dado un golpe de Estado sigan en el gobierno, en esa región en la que han dado un golpe de Estado y pongan y quitan gobiernos en el gobierno central de la España que odian. Lo hemos permitido todos los españoles. O sea, no quiero echar la culpa al que no la tiene, pero también a lo mejor, si cuando por la mañana nos afeitamos o nos pintamos en el caso de María Eugenia, a lo mejor tenemos a parte de un culpable al otro lado del espejo. Repito que estáis siendo injusto con los que sí nos preocupamos de estos temas, pero seguro que los está escuchando alguien que se puede aplicar esa medicina. Y con esto termino, los políticos ni los traen los marcianos ni salen de una cueva, no, salen del pueblo español. Salen de nosotros. Bueno, hay un tema, yo no suelo responsabilizar igual al pueblo, independientemente. Pero en 40 y tantos años, Javier. Que se lobotomiza también, y efectivamente, y muchas veces parte de ese pueblo bastante tiene que sobrevivir y salir adelante. Te quiero decir que llega un momento que nos han vuelto una sociedad muy individualista en el sentido de, mira, estoy alto y lo que me preocupa es sacar a mi familia adelante, a mis hijos. Generado ese tipo de pueblo. Esa desidia y ese desapego. Independientemente, este es un asunto muy grave y creo que sobran los motivos, lo he dicho esta mañana, para una moción de censura. Y lejos de eso, el Partido Popular, que esta moción de censura tenía que ser aprovechada precisamente para poner esto sobre la mesa, y lo del Tito Berni, Isabel Díaz Ayuso comentaba, le están quitando protagonismo y es un error. Hombre, es un error, no, será mejor en sede parlamentaria poner esto al descubierto. ¿Sobran los motivos para la moción de censura? Yo creo que sobran los motivos. Personalmente hay que hacer un pequeño repaso por toda la legislación más reciente, que modificaciones legislativas, la ley solo si es sí, ahora la ley trans, la malversación, quitar del Código Penal el delito de sedición, ahora mismo estos casos de corrupción tan tremendos, claro, o sea, y podríamos seguir, pues como decía Luis antes, y podemos seguir y seguir y seguir sin cansarnos de mencionar cantidad de cosas que hace este gobierno que son más que motivos para presentar una moción de censura. Por supuesto que motivos hay de sobra. A ver, Marcos. A mí me gustaría, hay motivos de sobra para una moción de censura. A mí me parece que el planteamiento que en este momento ha hecho Vox de esta moción de censura me parece que es una genialidad, pero las genialidades tienen de suyo que pueden salir muy bien o pueden no entenderse. Y esto está a caballo de una cosa y otra. Me parece una genialidad porque presentar, por ejemplo, a Felipe González como tal, o a Guerra, o luego acabar con Tamames, pues a ver quién le dice a Tamames que es un facha, o que es un fascista, o que es de extrema derecha. Pues no se le puede decir, y sin embargo va a presentarla.
Pero ahí está un poquito. Pero en fin, bueno, a mí me parece que hacen muy bien presentando la moción de censura porque se lo merece. Hay una cosa de lo que habéis estado hablando y además lo reiteramos, yo mismo lo reitero una y otra vez, y es la idea de que el pueblo español está adormecido, que el pueblo español no se moviliza. Y permitidme que os diga una cosa, no es verdad. ¿Tú crees? No es verdad, Marcos? no es verdad. Yo creo que cuando se le ha no, llamado a la movilización tampoco ha acudido, pero efectivamente, pero ha habido. No, señor. Mirad, vamos a ver si de verdad somos capaces de analizar y comprender la verdad. Los pueblos y la gente se moviliza si se les moviliza. Si hay activistas políticos dedicados en cuerpo y alma a movilizar la calle y se moviliza. Señores, el pueblo español está movilizadísimo. Número uno, aquí hay una huelga de médicos protagonizada, atentos, por 20 médicos. 20 de todos los que tiene la sanidad. Y está la huelga, ¿por qué? Porque hay activistas que lo movilizan. ¿Cómo que el pueblo español no se moviliza? ¿Y el rodea al Congreso qué es? ¿Cómo que no se moviliza el pueblo español contra el fascismo? ¿Y las piedras a Bosco en Vallecas qué es? Pero es que eso no es todo Mirad, el pueblo. el pueblo se moviliza, cualquiera, el francés, el que sea, en cualquier revolución que lo mire, en cualquier momento histórico, si hay activistas dedicados a movilizarlo. Ningún pueblo se moviliza espontáneamente. Por eso, a mí no me parece bien llamar al pueblo español borrego, está desmovilizado, está lobotomizado, está... No, mire usted, no hay activistas de derechas, porque la derecha es muy conformista, que movilice y se dedique a movilizar al pueblo español o a parte de él para protestar. Si lo hubiera, habría movilizaciones y habría protestas, porque el pueblo español es el mismo. ¿O es que no son el pueblo español los 20 médicos que se ponen en huelga y salen en todos los telediarios? Pensando. Hay una... respecto a esto que estamos hablando... Luego, por alusiones, me gustaría apuntar. Digo, Sí, como sí. activista. Respecto a esto que estamos hablando, fijaros, hemos citado una serie de casos que, como dice Eugenia, hay muchísimos más, y a lo largo de la democracia, a lo largo de 40 y unos cuantos años ya que llevamos de democracia, podrían ser infinitos los casos que podríamos. De hecho, yo una vez creo que leí una lista de casos de corrupción en democracia y era... Bueno, léete mi libro y ahí tienes los cuantos. Sí, pero es que era una lista que era verdaderamente, o sea... Interminable. No, es que no dabas crédito. No dabas crédito, porque si sumamos todos los casos de corrupción que ha habido en España en los últimos años, locales de ayuntamientos, de diputaciones, tal y cual, es que no dabas crédito a la lista. Bueno, pues aquí hay una pregunta interesante. Lo primero, para mí hay dos vertientes. La primera es, ¿cuánto dinero se ha ido en la corrupción en España en los últimos años? Esa es la primera. ¿Cuánto dinero? No lo sabemos. Ni idea, No lo sabemos. claro. Nos dicen las caras, los corruptos, nos dicen las anécdotas, ¿no? Que tampoco es una anécdota, evidentemente, pero nos dicen que se han ido con prostitutas. Sí, que se han si ido no se con... hubieran ido, Ya, no se estaría hablando pero a mí me de gustaría ellos, saber contigo. qué es lo que estaba dando este señor a cambio. Exacto. Claro, no, Porque sí, ahí está la clave. El problema no es que se vaya de fiesta, ¿eh? No, que de fiesta se Sí, puede ir, no, es lo que hay detrás El problema de es eso. cuando se va que de se fiesta puede con ser- mi dinero. Claro. Con el tuyo. Claro. Pero yo Con lo tu que- dinero que dicen que va para la sanidad, ¿eh? Sí, Para la sanidad efectivamente. pública. No, a eso voy ahora. A eso voy. Lo primero, ¿cuánto dinero se han llevado los casos de corrupción en España en los últimos años? Esa cifra no la sabemos. Punto 1. Punto 2. Al mismo tiempo que ese dinero se esfuma, se queda difuminado en la nada, a nosotros nos cuesta cada vez más subidas de impuestos, subidas de cuotas en la seguridad social de los autónomos, subida de cesta de la compra, etcétera, etcétera, y se nos pide o bien un pequeño esfuerzo o bien se nos pide que, claro, que hemos pasado de lo del estado del bienestar al bienestar del Estado. Y al mismo Sí. tiempo luego nos encontramos con que se crean, nos imponen, como yo he dicho antes, una nueva moralidad. Pero claro, qué curioso, esa nueva moralidad que nos quieren imponer siempre es respecto a los mismos temas. Usted tiene que pensar de esta manera, usted se tiene que comportar en la cama de esta manera, usted tiene que vestir de esta manera. Pero claro, resulta que aquellos que me quieren imponer en mi día a día una nueva moralidad son los que cuando ocurren este tipo de casos no hablan, se callan, en el mejor de los casos, con su silencio otorgan o se ponen de lado. Entonces llega un momento en el que de verdad la hipocresía que despide una clase política, no digo toda, pero una clase política a nivel local
y a nivel estatal es de tal calibre que lo que no me puedo creer es que no haya, o sea, hemos llegado, repito, a tener una armadura psicológica y física contra todo esto, y ya vemos la tele, ha aparecido un caso de corrupción que no te dicen ni el dinero, pero a lo mejor te dicen de 1.000 millones de euros en no sé dónde, y pues otro. Sí, sí. Y claro, es que, ojo, es que vivimos en una democracia parlamentaria donde los 300 y pico congresistas que hay en la carrera de San Jerónimo nos representan a todos. Y parece ser que en este caso del Tito Berni, y acabo, se ha utilizado el Congreso para hacer corrupción, Y negocios claro. ilícitos Negocios y ilícitos, robarle el sí, dinero sí. a los españoles. Llevaban a los, y perdón un segundito, y ahora te dejo, que yo sé que tienes mucho que decir, pero parece ser que a estos Les daban de paseo. empresarios los llevaban de paseo, les enseñaban todo, les iban como metiendo un poco ya en la dinámica, y luego ya, bueno, pues cerraban los acuerdos, y luego para festejar. Les pues eso. enseñaban el parlamento, Sí, les enseñaban ahí un rulo, mira las balas de Tejero aquí en el Sí, techo, sí, tal. sí. Sí, como ya estaba comentando, si está saliendo esto a la luz, más que nada por el tema de la prostitución. Si esas fiestas que estaban celebrando con nuestro dinero y además para celebrar casos de corrupción en sí mismo, es decir, no estaban celebrando que había ganado su equipo ni que se había casado uno de ellos, estaban celebrando que se habían firmado casos de corrupción y si nos hemos enterado porque se han ido de putas. Perdonad, pero es que es así. O sea, si no se hubieran ido de putas, seguro que sería un caso más de esos de que en la lista que acaba de decir Luis María sería de los últimos. De hecho, no habría pasado ni 2 días de estar en informativos, en algunos informativos. Otros lo tocan muy de pasada. Antes quiero contestar a lo de la moción de censura que planteaba Javier, de la oportunidad o no. Voy a discrepar con alguno de vosotros, pero no en las motivaciones que las hay, sino a lo mejor tanto lo que hay detrás y en el candidato. Pero no quiero dejar sin respuesta, y además una respuesta en la cual te voy a dar la razón, Marcos. Según estabas comentando la cosa, yo me estaba encrespando. ¿Cómo que no hay activistas? ¿Cómo que no? Cuando has dicho la derecha no tiene activistas, te doy toda la razón. Es decir, yo como no me considero de derechas, como yo precisamente cuando llevo 45 años de militancia, y muchos de ellos ya con posibilidad de convocar yo mismo o los puestos que he tenido dentro de los puestos, es decir, en organizaciones en las que he pintado algo, posibilidad de hacer protestas por el mero hecho de que lo hacíamos nosotros, los falangistas, esa derecha que estaba muy a favor de lo que nosotros queríamos movilizar a la gente no se sumaba prácticamente a ninguna. O sea, si nos movilizábamos contra el terrorismo, pero éramos nosotros, no venían. Si nos movilizábamos contra el aborto, pero éramos nosotros, no venían. Si puedo poner cualquier ejemplo, ahora mismo. Me da la razón en que si se hubiera movilizado, habría... Exactamente. Y cuando sí que hemos acudido a actos organizados por lo que se llama la sociedad civil, es decir, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no nosotros, el Foro de la Familia por el tema del aborto, el tema que sea, no organizábamos nosotros, aunque nosotros muchas veces teníamos un papel muy destacado en esos actos. La gente sí que iba a esos actos porque no lo convocábamos nosotros, se ponía a nuestro lado, se ponía con nuestras pancartas, nos daba palmaditas en la espalda y ole, qué machos sois, me tenéis que llamar para la siguiente. Le llamamos para la siguiente y no venían. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los malos y con los malos no se quería hacer la foto nadie. Ahora muchos de esos malos, desgraciadamente, nos dan la razón y se sientan y hablan conmigo y todo lo que sea. Y desgraciadamente es eso. Criticamos con mucha razón de que los medios de la izquierda hacen su papel, pero a lo mejor es que ellos son maravillosos propagandistas y los otros no saben hacerlo, o no quieren hacerlo, o no les interesa hacerlo. Los motivos yo creo que lo sé, pero es evidente que si un caso de corrupción del PP está en X portadas de periódicos durante mucho tiempo, un caso así chiquitito y un caso así enorme del PSOE no lo está, a lo mejor tienen algo de culpa los medios de comunicación afines a la derecha, que no le dan esa prioridad, que no son tan pesados. ¿Por qué lo harán? Pues porque a lo mejor se han salpicado un sistema al cual quieren defender, que ese es el problema. El sistema así. Y sobre la moción de censura, Javier, perdóname, porque a lo mejor ahora sí vamos a entrar en la rueda de ese tema. Yo soy el primero, y repito, no soy de Vox, que digo que hay motivos para hacer una moción de censura a este gobierno, incluso a la anterior, todos los días que sea posible. Es decir, si hay que cumplir un plazo de meses, habrá que cumplir ese plazo de meses. Pero si no, se podría hacer todos los días. Motivos, por supuesto que hay. Luego está el tema estratégico de lo que ha hecho Vox. Estoy con Marcos en la jugada, y está en lo desafortunadísimo que es el candidato elegido y lo desafortunadísimo que podían haber sido los otros 2 candidatos elegidos. Es decir, si Tamames
quieren que hablen contra la corrupción y en vez de haber sido Tamames, decían que habían tocado a Felipe González y a Alfonso Guerra, yo es que me descojono si veo a Alfonso Guerra y a Felipe González subir para proponerse para presidente del gobierno por una moción de censura para hablar en contra de la corrupción. Yo quiero, pensar que eso no es cierto. Hombre, vamos. Lo ha dicho Tamames, no me extrañaría porque Tamames es un mentiroso, siempre lo ha sido. Claro, por eso siempre digo, lo ha sido. Yo te digo. Desde que vino de la mano con el genocida Santiago Carrillo hasta que se pasó de la mano al peor presidente que hemos tenido en España, que es Adolfo Suárez, y no estoy diciendo ninguna barbaridad. No. Ninguno de los males que había en España cuando entra, o sea, cuando que tenemos ahora, existían cuando entra Adolfo Suárez. Y la inmensa mayoría de ellos o los genera él, o los propicia él, o deja el camino abierto para los demás. Yo creo que tú que me escuchas todas las mañanas, me has oído hablar. Muchos años. Me has oído hablar que para mí no era el mejor de los candidatos. También es verdad que no exageremos que el candidato era un tema absolutamente coyuntural y era la excusa para que el Partido Popular apoyara esto. Sí, pero que sabíamos que no la iba a apoyar. O sea, por eso digo que es estratégico desde el punto de vista que va a hacer que se retrate todos y cada uno. Oye, ¿no queríais un Meliflu? Toma, aquí tienes a Tamames, no tienes excusa para no votarle. Sí, y hoy sale el mundo, no, es que Tamames apoyaba el golpe de Estado en Cataluña y lo sacan los periódicos de la derecha que antes de ayer decían que Tamames era Dios. Bueno, Tamames apoyó el golpe de Estado del 23F porque era el candidato a ministro de Economía de ese golpe. Me refiero al 1 de octubre. Bueno, no, por eso digo que es un especialista en apoyar golpes de Estado. O sea pero eso es lo superficial, digamos, del personaje, que para mí es muy grave, pero que la jugada de Vox yo la aplaudo como político, es decir, como estratega. Digo, voy a poner una cosa que voy a hacer que se retraten todos. Claro, Tamames, este es el que te gusta, o prefieres a Abascal. Si es Abascal, no, a Abascal le podemos ayudar. Bueno, Tamames, que es uno de los tuyos. Y con esto termino. Y entonces, si vos lo que quería era efectivamente tener que me parece lícito tener el forco mediático antes de unas elecciones municipales y autonómicas, con este tema lo ha conseguido, que si no a lo mejor sería un PSOE contra PP que no iban a pintar nada. Entonces lo van a tener. Pero es que además lo que yo me veo, si yo fuera militante de Vox, incluso votante, me daría dolido porque la señora de la limpieza en la sede de Vox seguro que representa más los valores de Vox que Tamames. Es que yo creo que no se trataba de representar los valores de Vox. Pero yo también entiendo, no, si te lo estoy diciendo desde fuera, que entiendo también el cabreo de muchos militantes de Vox, decir, joder, coño, es que quiere decir que nadie en Vox puede representar una moción de censura contra este gobierno, porque Tamames ha dicho que no va a hablar ni de la ley del aborto, ni de la ley de memoria democrática, ni de la ley del solo sí así, que va a hablar exclusivamente o casi exclusivamente de temas económicos y ahora posiblemente de la corrupción. Sí. Luego me gustaría que hablamos un poquito de la ley de memoria democrática, porque es otro de los motivos por los cuales esta moción de censura es absolutamente imprescindible. Entonces yo creo, comprendo, a mí me llegan las quejas de unos y de otros. Comprendo el cabreo de muchos militantes de Vox diciendo, es que no me veo representado con ese tipo. Pero es que yo insisto que es que quien piensa así, en este caso, creo que está siendo corto de miras, y lo digo con todo el cariño. Es decir, aquí se trataba, o eso es lo que yo pienso, yo tampoco estoy en la estructura de Vox, no sé. Una cosa, la jugada estratégica. La jugada estratégica es decir, vamos a ver, ustedes hay que echar a Sánchez, ¿y cuál es la excusa? Para que usted se retrate. Que no sea nadie de Vox, que sea. Le voy a poner un personaje de la transición, un personaje que militó en el Partido Comunista, un personaje que ustedes adoran y que nos ponen siempre como ejemplo. Porque la derecha tiene siempre un problema. Que como ha hecho dejar de funciones con los que podían haber sido José María Pemán o cualquiera de los grandes pensadores del siglo XX, como se avergüenzan, porque efectivamente esos grandes pensadores han estado en la época que les tocó vivir defendiendo al régimen o colaborando con el régimen. No, yo creo que la gente me entiende lo que quiero decir. La derecha, decir que Machado tenía un hermano, que la derecha nunca lo ha dicho. Manuel Machado. Entonces, como han rehusado, tienen como ejemplo a los llamados intelectuales de la izquierda. Es acojonante. Hablas con Aznar y Aznar te dice que Azaña era uno de sus grandes ídolos. Azaña es que culpable de que nos matemos entre los españoles. Y en vez de decir Aznar, pues mira, me gusta Ramiro de Maeztu o me gusta Pemán, me gusta Azaña. Bueno, váyase usted a la mierda. Entonces, yo creo que la excusa estratégica es decir, te voy a poner al personaje al que adorabais. Personajes que hoy le están dando los mismos que antes de ayer le adoraban. ¿Cómo se presta Tamames a esto? Con la clase de Tamames. O sea, el mismo periódico que decía eso, hoy sale que si se cantaba con Artur Mas hablando del país catalán y no sé qué, no sé cuál. Son todos una panda de miserables. Pero yo entiendo la jugada de Vox y la comparto y la apoyo en el sentido de decir, mira, si no se trata de que Tamames no iba a ser presidente nunca, si se trataba de retratarse y de estar hablando y de paralizar las leyes.
Porque hay que recordar que Vox ha sido valiente en ese sentido y ha puesto un recurso de inconstitucionalidad de la ley de memoria histórica. Yo creo que ha puesto Vox sobre la mesa debate que aquí se habían cerrado. Entonces, esa era la jugada. Y muchas veces nosotros somos, y me parece bien, más exigentes. Estamos siempre viendo la paja en el ojo ajeno. No sé si me entiendes. A mí no me gusta, tenía que haber sido no sé quién, tenía que haber sido no sé cuánto. Oye, yo hubiese presentado al Cid Campeador. De verdad que lo digo, hubiese sacado al Cid Campeador. Hubiese sacado una figura y digo, no puede hablar del Cid Campeador porque está muerto, pero nos hace falta en España otra Reconquista o a Don Pelayo o tal. Habrían dicho que es de derechas y entonces tampoco les vale. No les vale. No, la izquierda. Vamos a ver, la semana pasada el Partido Popular pidió perdón por hablar de gente de bien. Sí. Lo que no se da cuenta a Feijóo, Rajoy y toda su comparsa, que lo que le molesta al PSOE es que existan, por mucho que vayan a pedir perdón. Borja Semper, no es oportuna la moción de censura. Isabel Díaz Ayuso, no es el momento de hablar de esto, porque ahora está el Tito Berni. Pero vamos a ver, pero precisamente porque está lo del Tito Berni, sería porque tenéis que decir, hace falta más que nunca esta moción de censura. Yo es que lo que pasa es que efectivamente el conservador, como los magistrados que han estado 13 años conservando el recurso de anticonstitucionalidad del aborto, claro, ese es el conservador en España, el que conserva las cosas para no hacer nada, ¿no? Bueno, y por cierto, y ya con esto acabo, los medios de comunicación en España son de derechas. Sí. Los grupos empresariales, los dueños de la Sexta son A3 Media. Lo que pasa es que esto, como dijo el amigo Jesús de Polanco, esto es negocio. Efectivamente, es negocio. El País se funda con 300.000 pesetas de Manuel Fraga. El conocido falangista Jesús de Polanco. Era negocio. En la línea editorial. El conocido falangista Rodolfo Martín Villa, jefe de Sogecable. Presidente del grupo. Es decir, que ya está viendo decir que en España los medios de comunicación son de izquierda. No, hay unos panfleteros como el Miguel Lacambra o Antonio Maestre, que es el mismo personaje, que si el de Radio, que el de Diario, Info Libre. El diario.es, el escolar. El escolar y tal. Sí. Que efectivamente están mantenidos con dinero estatal del PSOE. Yo me atrevería a decir directamente, es una opinión, no es información, porque no tengo pruebas. Pero sus líneas editoriales de derechas yo no las veo, la verdad. Serán propiedad de personas que al final, pues a lo mejor son de derechas, pero le están haciendo vamos a ver, el grupo A3 Media era el dueño de La Razón, de un grupo separatista también, de la BUI. Claro, es que son negocios, cierto, eso es cierto. Y el grupo Planeta es el 50% son los dueños de La Sexta. Mira, es que se nos escapa. Se nos escapa porque no aplicamos los criterios correctos. No aplicamos los criterios correctos. Una vez más, que no se trata de analizar en función de izquierda o derecha. Se trata de analizar en función de globalistas y soberanistas. Señores, que esto lo explica todo. ¿Por qué los medios informativos, por qué los medios de comunicación pertenecen a grupos capitalistas? Sí. Y dice, hombre, los dueños son de derecha. Que no, que esos dueños son globalistas. Sí, por eso luego acaban defendiendo lo que defienden. Es que hoy el globalismo y el neocomunismo están defendiendo lo mismo, exactamente igual. La Agenda 2030 se adapta perfectamente al programa máximo del neocomunismo. ¿Por qué? Porque el hipercapitalismo mundial y globalista que está haciendo el gran reseteo ha comprado a la extrema izquierda porque unos y otros pretenden destruir el sistema. Señores, que la clave está en analizar entre globalistas y soberanistas. Por eso, Feijóo, fijaros, voy a poner los pies en la tierra. Por eso Feijóo cena con Casado en la taberna del Alabardero para que se entere todo el mundo, porque eso es un mensaje que lanza al foro de Davos y a Soros diciendo, que yo soy globalista. Porque Casado, que se llevaba bien en parámetros de izquierda y derecha, se llevaba bien con Vox, fue al Club Bilderberg. Exacto. Y cuando volvió, había que analizar lo que hizo en clave globalista. El globalismo le dijo, cuidado. Ojo. Y entonces volvió
y dio el discurso aquel de ruptura con Vox, porque Vox no es globalista. Señores, globalismo... Y Feijóo no hace más que lanzar mensajes. Por eso Vox pone una moción de censura y Feijóo no actúa en plan derecha-izquierda, sino en plan globalista. Y lanza el mensaje, señores, que yo no estoy con Vox, que no es globalista. Yo sí soy globalista. Claro. Yo tengo firmada la Agenda 2030. Como el presidente del gobierno que saca el rosquito. Y como Tony, y como Tito Berni. Por cierto, Tito Berni también, ¿eh? Y como Felipe VI, que también lleva el rosco. Oye, y luego podemos hablar del viaje que hizo Rajoy a México y también cómo cambió su discurso y todas las promesas con una intención de ser cumplidas, pues ya directamente dijo, ya es que ya no hace falta. Bueno, tenemos, si me permitís un momento, poner los cascos a Fran Simón, uno de nuestros economistas de cabecera. Fran, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Bueno, acabamos de conocer rápidamente el IPC un 6,1 y el subyacente un 7,7. ¿Qué significa esto? Bueno, pues más hambre y más coste de la vida, básicamente, porque lo que más ha subido son los alimentos y la energía. Entonces, bueno, pues dentro de este gobierno socialcomunista, que son un desastre gestionando cualquier cosa, han decidido que sus malas medidas, las pocas que toman, pues van una vez más a favor del pueblo. Y esto es ironía, porque lo único que hacen es subir nuestra cesta de la compra, es decir, los alimentos, en concreto la carne y el pescado, que apenas en España se come carne y pescado, y subir el precio, pues en estos momentos también, que hay una ola de frío en España, los precios de la energía. No veíamos una subyacente así desde 1986. Y yo comprendo, querido Javier, y permíteme que me extienda, que haya gente que no pueda entender por qué, por ejemplo, Vox pone una moción de censura, ¿verdad? Oiga, mire usted, es que no es Vox, es que son un desastre. Entonces esto hay que quitarlo de en medio ya, en todo lo que hagan. Están convirtiéndonos en un pueblo pobre, cada día más pobre. No tenemos dinero, cada día nos cuesta más ir al supermercado. Y esto lo demuestran, aunque falseen las cifras como les están falseando ellos. Entonces, con estos datos objetivos encima de la mesa, pues una vez más lo que hay que decir es que este gobierno es un desastre y lo que hay que hacer es acabar con él lo antes posible. Oye, por cierto, esta subida del IPC, de la subyacente, echar la culpa a Putin no me cuadra, ¿no? Hombre, la culpa la tiene Putin y la culpa probablemente la tenga un mosquito que está en las Islas Feroes, Javier. Por echar la culpa la pueden echar a quien quieras, pero claro, insisto, cuando sus políticas, porque os recuerdo que han bajado el IVA, porque eso iba a funcionar, ¿os acordáis? Vamos a bajar el IVA de los alimentos, que va a funcionar, pues venga, un 15% para arriba. Entonces, no la tiene Putin, esto no la tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Eso, como bien os estaba oyendo, además decís, y es que es así, el globalismo nos quiere imponer una serie de mentiras, que quiere que nos las comamos enteras como, en fin, usando esos medios de comunicación que lo único que hacen es difundir las mentiras globalistas y del Partido Socialista, que es increíble cómo se gira en la cabeza el Partido Popular o la baja, en este caso, y la agacha. Porque lo que no nos pueden vender es que, vamos a ver, ¿qué tiene que ver Putin en el precio de una naranja que está en Valencia? A mí que me lo expliquen. Oiga, es que os voy a poner un ejemplo. Deciden no comprar, porque tenemos un problema, gas a Argelia. Oiga, vamos a comprar gas a Nigeria. Oiga, pero es que el gas de Nigeria cuesta 3 veces más. Pero oiga, usted es idiota. Usted es idiota. Si cuesta el gas 3 veces más, nos va a subir 3 veces más a los españoles, ¿no? No, que se lo subvenciono. Bueno, pues si me lo subvenciona, ¿cuánto me lo subvenciona? Ah, no, un porcentaje de eso. Pues entonces va a subir. Eso no tiene nada que ver con Putin. Tiene que ver con que son auténticos cenutrios a la hora de gestionar. El socialcomunismo no puede seguir estando en las instituciones españolas, Javier, porque lo único que hacen es empobrecernos a todos. Y esto es la demostración palpable de lo que estamos hablando. Y además, y por último, lo dicen ellos, porque lo dicen desde el INE, que es otra institución más que han, en fin, maltratado, porque al director que han puesto, a la directora, perdón, que han puesto del INE, ha falseado los datos y lo sabe en la Unión Europea y lo sabemos los españoles, que aquí ya lo contamos hace un año, que lo falsean. Entonces, por favor,
Por favor, pues así estamos, Javier. Esto es un desastre, esto es una vergüenza. ¿Sabes que las subidas seguidas del IPC, esto no te lo van a decir en ningún lado, pero las subidas seguidas del IPC hemos batido récord desde 1978? Esto es increíble. Esto es increíble. No te lo van a contar por ahí, porque ¿para qué van a contar eso, no? Bueno, pues así estamos. Y la gente se extraña de que haya un partido político que diga, estos señores no pueden seguir gobernando. Oiga, mire usted, que prefiero poner a Pocoyo. Me da igual, pongo a Epiblas, pero no puedo tener a estos señores, coño. Y perdón por el lenguaje y por el vocabulario, pero es que al final esto va en contra de los españoles que están en situación más débil, ¿eh? Pues, Porque ahora mismo tendremos que ver, y perdona, ya con esto termino, tendremos que ver cuántos están en situación de pobreza, de lo que ellos catalogan o de lo que se cataloga como pobreza. Pues, Fran, te mando un abrazo. La noticia está en 6,1 el IPC y 7,7 el subyacente. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Javier, un abrazo a todos. Gracias. Adiós. Bueno, hay temas de los que me gustaría hablar con vosotros también. Hoy es 28 de febrero. Me lo están vendiendo el Día de Andalucía. Yo creo que hoy es un día triste para España. Esto, el melón del modelo autonómico que nos ha traído hasta el desastre, no solo empezó con el estatuto catalán, vasco, gallego, se podía haber parado aquí, que bastante desastroso fue, pero el estatuto de autonomía de Andalucía ya abrió las puertas del infierno. Entiéndame lo que quiero decir con esto. Se homenajea a un infame como Blas Infante, una persona que se pasó al Islam en 1924, un auténtico tarado, un chalado, y resulta que este es el padre de la patria andaluza. Y digo que el estatuto de autonomía en Andalucía abrió las puertas del infierno, entiéndase lo que quiero decir, que no está Juan hasta aquí, porque fue lo que provocó el café para todos, Luis María Fernández. No creo que sea un día para celebrar esto sería un día para reflexionar y decir, oye, nos hemos equivocado, vamos a ver si revertimos la situación, pero lejos de eso, seguimos diciendo una mentira, un mantra, un mito, como es que el modelo autonómico ha sido la mayor época de paz, prosperidad y progreso que ha tenido España. Eso es simplemente mentira. Bueno, por cierto, sí. ni ha traído progreso para Andalucía, ni paz social, ni economía. Es decir, Andalucía con su estatuto de autonomía ha conducido la mayor época de regresión y de retraso nunca antes conocido por una región como Andalucía. Bueno, yo creo que al final las políticas las hacen personas. Lo que hay que valorar es el uso que se ha hecho de determinadas instituciones por parte de determinadas personas. Tenemos ahora, por ejemplo, hemos hablado antes del caso de, por ejemplo, de Andalucía, ¿no? La corrupción que ha habido encostrada en Andalucía en las últimas décadas, ¿vale? Que ha sido juzgada, que ha sido condenada y que, bueno, pues hay algunos que han entrado en la cárcel. Yo creo que la cuerda siempre se rompe por el sitio más flojo, pero hay otros que están todavía en su casa. Que la reflexión para mí, Javier, no es tanto... Para mí, personalmente, es decir, las autonomías yo creo que han traído cosas muy buenas, también han traído cosas, desde mi punto de vista, cosas malas, pero la reflexión que habría que hacer es qué uso se ha hecho de las instituciones autonómicas. Ha habido mucha duplicidad, ha habido problemas de conflicto con gobiernos centrales, en la sanidad se han troceado 17 sanidades, se han troceado 17 educaciones, se han troceado 17 competencias a nivel policial, de cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso. Es decir, no quiero quitarle el mérito a las autonomías en sí mismos. Yo creo que han trazado una línea que ha podido vertebrar de alguna manera un país. Sí que es cierto que este Estado autonómico ha hecho que algunas de estas autonomías hayan cogido mucha fuerza en sus postulados independentistas, pero yo creo que lo que hay que valorar desde mi punto de vista, que no tiene por qué coincidir con el vuestro, es qué uso se ha hecho de estas instituciones. Y tengamos en cuenta además que hoy que nos está tocando hablar de corrupción, de este mal endémico que hemos ya de alguna manera acogido en España, tienen muchos de estos casos de corrupción, por no decir la gran mayoría, tienen un origen autonómico. Entonces se ha creado también, se ha llegado a hablar de reinos de taifas. Sí. Por ejemplo, a mí una cosa, esto es simbólico lo que voy a decir ahora, pero me llama la atención
y lo digo de verdad, aquí entre nosotros, o sea, el carácter tan importante mediáticamente, la figura que ha cogido los presidentes de las comunidades autónomas, que ya tienen hasta su discurso en Nochevieja para copiar el discurso del rey de Nochebuena. Es dantesco. O sea, de verdad, yo creo, mira, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo hace muchos años me puse malo en unas vacaciones que estaba fuera, en una comunidad autónoma, ¿vale? Y entonces me tuvieron que ingresar. Afortunadamente luego no fue nada, pero me tuvieron que ingresar. Y entonces yo, cuando estaba ingresado ya el tercer o cuarto día, cuando ya sabía que no era nada, dije, bueno, ¿por qué no cogemos una ambulancia o un medio de transporte y me traen a Madrid, a mi hospital, el hospital donde yo estoy? Tal? No se puede. Y entonces me explicaron por qué no se podía. No se podía porque tenía que ir una ambulancia hasta la frontera de una comunidad autónoma con otra, entonces ir una ambulancia desde Madrid a esa frontera, cogerme a mí y meterme, porque una ambulancia no podía venir desde una comunidad autónoma a Madrid directamente por una incompetencia. Y esto, que lo digo de broma, por esto que estoy contando ahora, que es una anécdota que me pasó a mí, se murió una chica una vez, ¿eh? Sí. Se murió una chica Vamos, por sí, esto. sí. Entonces, eso sí que lo critico yo de las comunidades autónomas. Eso sí lo critico. No me voy a poner a criticar a las comunidades autónomas porque sí, sino porque se ha hecho un uso torticero, sesgado y absolutamente partidista de una especie se ha exacerbado de alguna manera la costumbre. Yo no soy de Madrid, yo soy de otra comunidad autónoma y siento muy orgulloso de ser de Castilla y León y la adoro, pero lo que no puede ser es que todas las comunidades autónomas hayan potenciado de alguna manera un cierto grado de sentimiento patriótico para luego crear una costra de corrupción con la que no puedo estar en ningún caso ni ninguno de nosotros de acuerdo. Vamos a ver, yo comprándote el mensaje. Es si me mi permites. forma de verlo. No, pues eso no. O sea, aquí Sí, estamos, sí, Yo es que tengo una para. opinión Yo, muy siendo parecida a la tuya y buenistas, experiencias similares. siendo buenistas, decimos, las autonomías van a acercar la administración al ciudadano. Nada más lejos, se han duplicado. Es decir, no veo nada, absolutamente nada positivo en el modelo autonómico. El concepto de nación se ha diluido. Hemos generado españoles de primera, segunda y tercera. Hemos generado desigualdades sociales, leyes distintas en cada comunidad, tributaciones distintas en cada comunidad. Dependiendo de dónde vivas, nazcas, si mueres, tienes un comportamiento, es un español de primera, segunda y tercera, hasta la selectividad. Estos miserables no se han puesto de acuerdo en un examen único de selectividad. Un funcionario no es lo mismo en Cataluña, en Baleares o en Madrid. Ha sido el modelo autonómico. Estoy totalmente de acuerdo, Javier. ¿Dónde vaya queda por la delante, igualdad lo que de los estás españoles? diciendo, Pues ¿eh? entonces, No, pero estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, quiero decir que no ha habido, hay que no veo hay que nada ver, positivo, hay que- independientemente de que se hubiese hecho con buena o voluntad. sea, Vamos a pensar. hay que salir del mantra de qué bien los 17 estados autonómicos, porque hay que reflexionar mucho sobre los estados autonómicos se han pervertido para llevar a lo que tú acabas de decir. Y lo peor y más grave, toda comunidad autónoma en un plazo máximo de 20 años está llamado a ser un país o un estado independiente. Está llamado, pero por la propia dinámica de la comunidad autónoma, hasta Madrid. Mira, en Valencia había separatismo. Bueno, pues ahora resulta que Valencia tiene un separatismo muy pujante que encima son feladores, lamepenes del separatismo catalán. Igual pasa con en Baleares. En Navarra, que era la cuna de España, por decirlo de alguna manera, en Asturias hay un separatismo cada vez más creciente. Sí. En Madrid no va a haber. Es decir, en Valencia hay unos mamarrachos que hablan de la nación andaluza. Y yo estoy En las Andalucía, mamarrachadas en en Andalucía. ¿Dónde he dicho? Valencia. En Valencia. Bueno, Bueno, pero Valencia. allá hablan del separatismo catalán. O sea, allí Bueno, defienden no Ahí solo todavía es peor, porque Sí. son súbditos de los países catalanes. El separatista. Espera, Marcos Sí. y luego Javier. Sí. Jesús. Mira, Marcos y luego Javier. y luego Jesús. yo voy a ser. Javier no ha venido. Madre mía, Javier. O Hoy sea, está que hablando quieres hablar demasiado. otra vez tú, ¿no? A ver, Marcos. Yo voy a ser muy breve, ¿eh? Pero creo que, mira, las comunidades autónomas no valen lo que cuestan. Claro que no. Y no hay solución para los problemas que crean. Muy de acuerdo. Ya está, eso es lo que yo pienso. Pues es que pienso exactamente igual que tú. Permíteme un segundo, Claro, porque claro. es que ya que me ha puesto de nombre Javier, no soy Javier. Bueno, vamos a ver. Yo es que Pero estoy no de porque acuerdo. no quieres, ¿eh? Porque hoy mismo vas al registro civil. No, y yo no puedes- quiero. y Yo puedes me decir siento, que eres Javier. muy bien siendo mujer. Y los otros de que siga siendo. Os lo agradezco. A ver, muy de acuerdo con ambos, con Marcos y con Luis. Verdaderamente, en mi humilde opinión, mi punto de vista muy personal, yo creo que el sistema de autonomías, yo no le veo nada positivo. Creo que no sirven absolutamente para nada. Bueno, sirven para muchas cosas que no nos gustan, por lo menos a mí no me gustan, que son lo que habéis apuntado vosotros, esa exacerbación del nacionalismo, unos gastos que se multiplican, Que es insostenible. esto. insostenibles para el Estado, y además es que yo creo que no nos hacen iguales a los españoles entre nosotros, porque no somos iguales, porque una persona en Andalucía hereda
y está sometida a un tributo que no tiene nada que ver con el tributo que es al que estaría sometido a lo mejor en Madrid, donde el impuesto de sucesiones pues no existe o es residual. Entonces ya no somos iguales, tienes que buscar hasta dónde morirte para no fastidiar a tus herederos, porque les haces polvo. Por ejemplo, lo de la sanidad que te pasó a ti, es que me ha pasado a mí también. Es que es impresentable. Eso fue espeluznante. Es que es tremendo. O sea, ¿cómo que hay fronteras? O sea, fronteras, perdóname, en España fronteras, las que tenemos con Francia y con Portugal, punto, ni una más. ¿Qué es eso de las fronteras? Que una ambulancia no pueda traspasar una frontera de una comunidad autónoma para recoger. Vamos a ver. Que con Francia y Portugal no las tenemos. Que no las tenemos. Claro, es que eso. O sea, pero Eugenia, voy a hacer. Perdóname, voy a lanzar una pregunta entre nosotros. Es que a las comunidades autónomas se les ha estado dando durante décadas competencias a cambio de favores políticos y de pactos políticos. Y luego entonces hemos llegado competencias para siempre a cambio de favores políticos coyunturales. Para ahora. Efectivamente. Y yo soy catalana. No se me nota, pero lo soy. Bien. Al menos nacida en Cataluña. Bueno, eso. Y luego dicen, es que no, España nos roba. Claro, es que eso es lo que está propiciando todo este sistema autonómico. Yo, desde luego, personalmente, sería una de las reformas que haría la Constitución y me lo cargaba, pero del tirón. Lo siento. Has empezado precisamente este tema porque, claro, de los minutos que quedan debatir sobre el Estado autonómico nos faltarían días. No, hoy es 28 de febrero. Con el tema de que hoy es 28 de febrero. Sí. Primero, estoy contigo, no es Blas Infante, es Blas Infame. Segundo, la fiesta regional, ya que tiene que haber una fiesta regional, debería ser el 2 de enero, día de la toma de Granada. Jamás el 28 de febrero. Entre otras cosas, porque el 28 de febrero se celebra el aniversario del referéndum, que entre otras cosas es un referéndum completamente ilegítimo. ¿Por qué? Porque dos provincias, Almería y Jaén, no se llegó al 50%, que era condición sine qua non para que se aprobara. No llegaron. Tengo aquí el dato, y a lo mejor me equivoco al copiarlo, 49,34 en Jaén y 42,07 en Almería. La gente que votó que sí, y decían que tenía que ser un 50%. Coño, ni van a poner un referéndum para que saliera que no. Entonces dijeron que eso ya no valía. Por eso muchas veces en Jaén y en Almería luego le han salido las cosas como les han gustado a los políticos de turno, porque ya la gente no tenía, por lo menos la gente que votó en ese año 1980, creo que es el referéndum, no tenía esa idea de autonomía. Luego, como Javier te ha contestado en lo que es en realidad el Estado autonómico, no voy a perder el tiempo. Yo no creo que haya absolutamente nada bueno en el Estado autonómico. Es más, existían unas diputaciones provinciales que si lo que se quería era quitar el centralismo, se podían haber utilizado para hacerlo sin crear los entes autonómicos. Estos entes autonómicos hacen que España no solamente sean carísimos, repito que no voy a decir todo lo que ha dicho Javier, nos estemos enfrentando los ciudadanos de una comunidad autónoma con los de otra, no solamente han sido utilizados por los separatistas para su discurso y para profundizar en él, no solamente está hecho para que hayan hecho leyes, por ejemplo, la ley de memoria democrática que hay en esa Andalucía que hoy celebra su fiesta, es tan mala como la ley que acaban de aprobar, y cuando ha llegado el Partido Popular allí, no solamente no la cambió como el resto de España, sino que la ha aplicado. Oye, a mí me gustaría que en este debate que va a salir dentro de unos días, el señor Tamames, en vez de soltarnos el tostón económico que nos va a sonar, dijera lo que es la ley de memoria democrática, que hoy en Andalucía está en vigor gracias al Partido Popular. Repito, la implantaron otros, pero el Partido Popular la defiende. Hoy veremos a Moreno Bonilla, Nocilla, como lo llaman otros, elogiando a Blas Infante. Hoy veremos elogiar todo tipo de leyes que se hicieron en el gobierno del Felipato, que entonces era del Griñanato, del Chavezato que hubo en Andalucía, con lo cual tenían que estar en la cárcel y no están. Es decir, el Partido Popular absolutamente cómplice de la corrupción que ha habido en Andalucía los años que no gobernaba él, porque no ha hecho nada para cambiar la inmensa mayoría de las leyes, ni cambiar siquiera los protagonistas de los chiringuitos. Ley de memoria democrática. Quiero hablar de ella solamente un segundo. Gracias a esta ley de memoria democrática, como bien habéis comentado durante toda la mañana, ya prácticamente hay fecha para profanar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, los mismos que le asesinaron hace casi 90 años, lo dije, le van a profanarlo, por cierto, con el beneplácito de la familia que no ha dado la talla, y lo que van a hacer es que a una persona que asesinaron ellos se han inventado una ley para perseguir a los que defendemos a esa persona, para intentar multarnos. Nos puede caer una multa, como bien ha dicho Javier esta mañana, hasta 150.000 euros por celebrar un homenaje a alguien al que asesinaron ellos, y ahora le quieren quitar. Y me decía antes Luis con muy buen criterio, dice, ¿por qué lo quieren quitar? Porque ahora, pues claro, el Valle de los Caídos sigue teniendo millones de visitantes, cientos de miles en un año y millones en general. Cuando tú entras en la basílica, entras en el altar, lo primero que te encuentras es una
una lápida y pone José Antonio. Entonces muchos saben lo que es y otros muchos no lo saben. Dice, ¿quién es? José Antonio. ¿Y quién es? ¿Por qué está ahí? Primero está ahí porque le mataron. No se murió de cáncer ni en un accidente. Le asesinan en la guerra. ¿Quiénes la mataron? Caído. Los mismos que le quieren sacar. ¿Y qué decía? Entonces, claro, cuando la gente le da por haber buscado en internet, ¿y qué decía? Joder, pues ya sé por qué le mataron. O sea, porque decía una serie de cosas que eran por el bien común de los españoles y quienes llevan muchos años gobernando en España son los que quieren acabar con el bien común de los españoles. Por eso le quieren quitar de ese lugar donde está preeminente. No porque por aplicar, o sea, han utilizado la ley de memoria democrática, pero porque quieren que no sea un protagonista, porque les da bastante miedo que la gente pueda conocer lo que era José Antonio. Y ya para finalizar, vuelvo al tema de la movilización, porque como hemos hablado de la ley de esta moción de censura, esta moción de censura tendría mucho que apoyar, aunque no me guste el candidato, aunque no sea del partido que lo está proponiendo, aunque no sea ese tema, si fuera acompañada de dos cosas. Primero, todo tipo de reformas legislativas que se pudieran hacer a todas y cada una de las leyes aberrantes que está haciendo el gobierno de turno, y dos, si hubiera movilización en las calles. Si cuando aquí se han salido los transportistas a la calle que no eran afines al Partido Socialista ni al Partido Comunista, es cuando de verdad se ha parado una nación. ¿Por qué no se apoya esta moción de censura con movilizaciones callejeras? Porque si dentro de unos días, 3 meses aproximadamente, Pedro Sánchez va a ser el presidente de turno en la Unión Europea, lo que más le jodería, con perdón, es tener a unas calles soliviantadas contra él, a la vez que se le ha presentado una moción de censura y que él pueda presumir en Europa de números y de paz y de concordia, cuando tuviera a las calles ardiendo con todas las comillas que queráis. Pero eso lo tendría que hacer la derecha. ¿Va a hacer eso a la derecha? Que no. Pero hay una cuestión de relato. Hay una cuestión en el relato, que es que cuando la derecha toma la calle es un golpe de Estado y cuando lo hace la izquierda es un Pues vamos a romper el relato con hechos. El relato es la clave de todo. Pero porque ha permitido la derecha que ese relato se imponga, porque los que llevamos en contra de ese relato décadas nos han puesto la pegatina de malos y muchos de ellos han dejado de estar a mi lado, porque es muy triste ser golpeado día tras día, pero algunos seguimos. ¿Tú quieres decir que la derecha globalista del PP va a movilizar no, digo la de a Vox, la calle? Digo la de Vox, que es la que presenta la moción de censura. Es que vamos a ver, Vox. ¿No tiene un sindicato? Es soberanista y no tiene la capacidad de movilización que tiene, por ejemplo, el PP. Pues que vaya aprendiendo. Pues no lo tiene. El PP no moviliza a nadie. Es una pelea que yo tengo con gente que dice, ¿cómo puede ser? Que Vox no tiene la capacidad de tener a la calle ardiendo, ¿eh? No lo tiene. Oye, tengo un montón de mensajes, si me permitís, totalmente de acuerdo con el señor Marco, siempre lo he dicho, muchos estamos a muy alto, necesitamos grupos, asociaciones, partidos políticos que nos movilicen, nos dicen Laura Martínez. Más mensajes. El padre de la patria, el progenitor 261, Blanca de Sevilla. Seamos políticamente correctos, Javier, para los constitucionalistas. Blanca de Sevilla. Y me manda una foto con la Constitución, el escudo y lo sustituyo por los aspas de San Andrés. Buenos días de Gijón. No son cenútidos, buscan la ruina de España siguiendo los mandatos de la agenda. Saludos. Más. El que vote en contra o se abstenga en la moción de censura contra Sánchez es también su cómplice. Me manda más cosas, pero tienen que ser mensajes cortos. Buenos días, ya en tertulia hoy. Pueblo de Borrego, en moción de censura sí, pero no así, porque se transforman los problemas nacionales en un circo. Tamames comunista, ególatra, mentiroso y ni puñetera idea de economía, nos dice. Buenos días, me dice otro oyente, también el de Sevilla. No hay que confundir táctica, que es a corto o medio plazo, con estrategia que se le toma en el tiempo. Blas Infante fue un mediocre ensayista político españolazo, eso lo hemos nombrado, lo hemos dicho antes. Nos hablan también palabras contra el Tito Berni. Buenos días, Pedro del DTV, excelente tertulia de personas libres y valientes, de acuerdo con los tertulianos al decir que hemos llegado hasta aquí porque nos hemos dejado ir, nos hemos convertido en una casta de individuos perdiendo la colectividad, sobre todo los considerados de derechas. Hay una frase aunque ordinaria que refleja nuestra sociedad: a un palmo de mi culo fuego, lo dice arriba España. Buenos días, corrupción no es igual a PSOE, sino que corrupción es igual a régimen de partidos políticos de la pérfida Constitución del 78, porque el PSOE es corrupto en la misma medida que lo son el resto de partidos políticos, sin excepción. Nos dice más cosas. ¿Para cuándo una emisora de Informa Radio en la zona del poniente almeriense? Ay, cuando tengamos dinero todo va a cambiar. Buenos días por educación. Al parecer, parte de información que está saliendo del caso Mediador está en poder de las potencias extranjeras. José Manuel Pérez nos dice esto. Buenos días, Cristina, contra Tulio. Javier, lo del PP no tiene arreglo, lo de Feijóo, el de vergüenza, es peor que Rajoy,
quería decir, lo de Borja Semper es una atención a las víctimas del terrorismo. Espero que los electores no olviden. Pablo Martínez desde Salamanca. El presentador de la mañana de Es Radio es ahora Federico Complejines. Como queráis, a mí me gusta más esta hora. Luego vienen los de la tertulia. Como no habéis hablado de esto, lo digo en la radio cuando vaya. No sé qué me dice. Un buen amigo mío. Me parece muy bien que la familia de José Antonio se reúna en el Valle de los Caídos, pero hay hombres que trascienden a los límites de su familia. Hay una generación de españoles que han muerto siguiendo la doctrina de su familiar. En las calles, por la puñalada trapera de los antepasados de los profanadores, en los campos de batalla españoles, en la nieve rusa haciendo frente al comunismo. Lo hacían detrás de símbolos, detrás de los cuales está José Antonio, entre otros, el mejor convertido en símbolo después de su asesinato por socialistas y compañía. La familia no tiene derecho a esto. José Antonio no es patrimonio de la familia Primo de Rivera. Eso es lo Legalmente sí, es patrimonio de España. Ni Eso- siquiera es de la Falange, es patrimonio de España. Eso es lo que dice este Sí, oyente, señor, mi buen amigo completamente de acuerdo. Jesús. Javier, un ajo en ayunas, lo mejor que puedes tomar para la alergia. Sois muy grandes, las mañanas en vosotros ya no son viables. No son viables, me encanta. Oye, un ajo en ayunas. Hombre, a la primera de la mañana el pescado está vendido, no sé cómo me sentaría. Ramón Tamames estará el miércoles por la tarde en Informa Radio, anunciando muchas veces que la gente sepa de la entrevista. ¿Y quién le va a entrevistar? No me he enterado. No sé. Es posible que Una sí, porque sorpresa que aquí te somos. tiene. A mí me dejó colgado de la noche en 3 ocasiones. No hay de qué. Bueno, uno nos da las gracias. Hola, un partido conservador tradicional como vos queda acabar con el comunismo, la corrupción y dejar una España limpia. Presenta la candidatura de la moción a un comunista. Todos los partidos están mandados por lo mismo. Están siguiendo un guión. Yo creo que es extremadamente injusto aquí, pero bueno. Buenos días. Lo que le fastidia al PP es que nuevamente Vox tome la iniciativa, la labor de oposición en la que están ausentes los populares. El Partido Popular ha cedido definitivamente el espacio a la derecha política, motivos infinitos para la moción para derrocar el gobierno de unas putas y cocaína. Un saludo, José Antonio, Humanes de Madrid, nos dice José Antonio. Mil gracias, nos dan otros oyentes. Un agente de 48 años permanece ingresado en el hospital en Londonderry, donde ha sido sometido a varias operaciones después de recibir 10 tiros de 2 miembros del nuevo IRA. Nos dice este oyente. Esto es porque quien sepa la dirección de esas propiedades que las publique, porque Pablo Iglesias es sabido que está con el movimiento Ocupa y no se molestará más bien. Nos manda varios enlaces este oyente. Juan de Málaga, toda guerra termina con un tratado de paz. Marruecos nos declaró la guerra con la marcha verde. Esto es un mensaje de ayer. Enhorabuena por el programa y los buenos contenidos que tuvisteis ayer por la tertulia de los coroneles. Mi amigo Martín nos dice, no puedo estar más en desacuerdo ni con Abascal, ni con Tutankamón, ni con el bolso de Rajoy. Esta moción de censura va a salir adelante. Por tanto, desaprovechar la ocasión mediática de presentar un proyecto ante la nación justo ahora, en pleno proceso electoral, en lugar de presentar una cagada con un miserable que nos va a dar el tostón económico durante 3 días sin tocar nada de lo relevante, es una imbecilidad, una memez. Aquí hay para todos los gustos. Bueno, otros me mandan un mensajito, tal. Bueno, en fin, que nos quedan 3 minutos que tenemos que seguir hablando. María Eugenia, hemos hablado de mociones de censura, ley de memoria histórica, la profanación, y yo estoy indignado porque quien se pensaba que el profanar cadáveres iba a acabar con Franco se equivocaban. Será José Antonio, luego será tu padre, tu abuelo. Ustedes me entienden. Mi padre no, que todavía sigue vivo, afortunadamente, No, pero vamos, quiero que mi decir abuelo que- podría ser alguno que de los dos. No tiene, Uno de ellos falangista, por no cierto. tiene límites. Por cierto, ayer hoy estuve comiendo con Íñigo Enríquez de Luna y él me comentó, ojeando mi libro, hoy sale la entrevista que le hacemos en Origen España, me parece que es a las 3 de la tarde, tenemos Origen España aquí en Informa Radio. Y claro, él se emocionaba al ver el nombre de García Tadel y me dice, García Tadel asesinó a 3 hermanos de mi abuela, entre ellos a un chico de 15 años, Madre que mía. serían sus tíos abuelos. Y mi abuela, que era muy jovencita, tuvo que ir al despacho de García Tadel y conseguir la libertad de su padre, que era mayor, y al que le habían asesinado a los 3 hijos. Tú imagínate ese hombre que sale de la cárcel y le van a asesinar, al final le dejan en libertad, pero sale de la cárcel con 3 hijos menos. Solo habían dejado a
a la hija hembra, a la mujer, vamos. A la mujer. Habían asistido los 3 hermanos varones. Que es uno la abuela ellos de 15 Íñigo, años, entonces. y es la abuela de Íñigo Enrique de Luna. Enrique de Luna, fíjate. Él sí. dice que nunca lo había contado y nos lo contó ayer. Digo que el PSOE asesina y 90 años después profana. Y hay gente que lo ve normal esto. No, son unos sinvergüenzas. Entonces, mires con Comentaba mires antes lo y del que hay. relato con muy buen criterio, Luis María, y es verdad, y es que ellos han sido dominadores del relato durante todas estas décadas, pero desgraciadamente no han tenido a casi nadie enfrente para oponerse. Los que a lo mejor podíamos hablar mucho de la guerra civil, no queríamos hablar, y de las barbaridades que se cometieron, porque era una guerra entre españoles, porque queríamos pasar página, porque se la habían pasado nuestros padres o nuestros abuelos, que íbamos a pintar nosotros haciendo, pues a lo mejor hemos cometido, ahora lo vemos, el error de no haber estado todos los días machacando con la verdad, para que ahora esta verdad suya, que no es la verdad, que es manipuladora, por eso han hecho una ley que impone una versión de la historia. Es que es lo peor que puede pasar. Es decir, yo digo que lo que ha ocurrido es lo que yo diga, es lo que por ley tiene que ser, e incluso aquel que diga, Javier García en tu micrófono, nosotros, un partido político X, diga lo contrario, van a ser automáticamente sancionados. Y eso ha sido aprobado. Y ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, y ha sido firmado por Su Majestad el Rey, que esa ley le puede hacer que él sea legítimo por ser hijo de un tío que había puesto ahí Franco. Bueno, pues todo eso lo ha tolerado todo el sistema. Por eso antes Una guerra civil es una auténtica tragedia para todos. Claro. Y eso se había superado mediante la reconciliación de todos los españoles. Reabrir las heridas es un crimen. es un crimen. Es un Y crimen contra en sí ese crimen, mismo, ese crimen exactamente. tendrían que pagarlo también. Muy de acuerdo. Y además la historia no se puede legislar. No, la historia Por eso es yo estoy historia. tranquilo que estas son las típicas leyes que no prosperarán dentro de 100 años, por así decirlo, ¿no? Pero mientras, los que estamos aquí, a los que se nos sanciona, a los que se nos insulta, a los que no sé qué, estamos pagando esas consecuencias. Y por eso yo soy tan partidario de la movilización, porque ellos tienen su boletín oficial del Estado, pero nosotros tenemos la fuerza del pueblo español. Oye, no tengo tiempo para más porque me acaban de decir que está Miguel Jiménez Polonio por aquí con su mujer, con su hija y con una caja de bollos. Bueno, esto es un escándalo, así que os tengo que dejar, tengo que ir al baño, hacer pis, tomarme unos cafés, luego volver porque luego tenemos a Humberto Pérez Tomé, tenemos a Jorge Garrido en Perspectiva Sindicalista. Vaya guiños que hago yo, y qué mal parado estoy. Que sí, No digo que más, sí, que sí. que Pero no ¿cómo digo te más. queremos? Sabes que Pero hay ¿cómo te algunos que te lo queremos? valoramos a veces. Y si no me lo valoran, tampoco lo hago para que me lo valoren. Tampoco te voy a engañar. Pero, Tampoco te voy a engañar. pero en el debe y el haber tiene que contar eso. No pasa nada. Yo orgulloso de estar este viernes donde tengo que estar. Y ya está. Y además la foto la voy a publicar yo para que Antonio la cambia o Miguel la cambia. Sepa. Las meta en su expediente. En el En ese expediente. expediente secreto que no sabe ni cómo me llamo. Eso me pasa a mí muy a menudo. Vale, Carlos. Mejor no reírme porque a mí me pasa a menudo. Bueno, tenemos Perspectiva Sindicalista con el bono de Jorge Garrido, la mejor manera de ayudar a los que más lo necesitan. Tenemos a Humberto Pérez Tomé hablando de novedades bibliográficas. Tenemos luego La Tinta con Rafi Camino y Curro Tejeira. Y luego vengo yo a despedirme de todos ustedes. Os habéis portado muy bien hoy, ¿eh? Sí, muchas Sí. gracias. ¿Vale? Marcos, hablamos. Un abrazo muy grande para todos nuestros seguidores. Para Sí. ti dos. Luis María. No, ya. Fernández. Fernández. ¿Qué tenemos? Un placer como siempre. Nos vemos el martes, ¿no? Eso es. Y ustedes ya saben, no se vayan, continúen aquí en Informa Radio, en la boca del lobo.